Bienvenidos, para nosotros es un placer estar con ustedes una vez más a través del canal 5 de Salud CR TV FUSADI. Nuestra fundación está dedicada al desarrollo de la promoción y la salud emocional y hoy tenemos un tema muy rico de analizar porque cuando hay un divorcio, cuando hay una separación, cuando rompemos el vínculo y tenemos que convertirnos en socios de paternidad y maternidad, hay una palabrilla complicada que se llama alienación. Es decir, cuando uno de los dos empieza a jalar para su propio saco y a la larga podemos afectar a nuestros chicos. Así que hoy estamos con ustedes un servidor, Rafael Ramos, y está con nosotros la doctora Ivania Calvo. Iva, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Y la doctora Susan Calderón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, Rafa? Bueno, yo creo que para entrar directamente en materia, qué difícil, ¿verdad? Porque los sobrevivientes de un divorcio al final creo que siempre van a ser los hijos de una u otra manera. Y cómo equilibrar el proceso, cómo hacer que nuestros hijos puedan, por encima de la conflictiva entre la pareja, mantener un vínculo sano con ambos padres. Claro, y es que cuando estamos dentro de un divorcio y un divorcio conflictivo, a veces los padres queremos eso, ¿verdad? Como jalar a los hijos de un lado, ¿verdad? Y el otro los jala de un lado, y es ahí donde podemos llamar la palabra alienación, ¿verdad? Y es transformar la conciencia de ese niño en contra del otro progenitor eh, para tenerlo a mi lado, ¿verdad? Para tenerlo del lado de mi equipo. Y a veces no nos damos cuenta el gran efecto que vamos a tener en los niños a largo plazo, ¿verdad? Exacto. Y de ahí también creo que aquí lo clave es no perder la noción de que tenemos un rol de padres y otro rol de pareja, que son dos cosas muy diferentes. Y creo que cuando existen divorcios es ahí donde a veces perdemos esa noción, ¿verdad? Esa noción de que yo tengo mi rol de mamá, que es muy diferente a mi rol de pareja. Y que finalmente cuando yo busco alienar a mis hijos en una relación, muchas veces se habla de un lavado de cerebro, a mí me gusta más hablar de una programación cerebral, en donde yo busco más bien, ¿verdad?, llenarle esa cabecita al chiquito o a la chiquita de ideas que tal vez son más mi percepción como mujer, como esposa o ex esposa de esta persona. Hay un elemento, yo sé que tal vez la palabra va a sonar fuerte, y es que yo creo que a mí me parece mezquino, inmaduro, caprichoso, inadecuado, imprudente. Yo puedo odiar a mi ex, pero tengo que enseñarle a mi hijo a amar a su mamá o amar a su papá por encima de la conflictiva. Y creo que eso es importante tal vez enfatizarlo, ¿verdad? Porque yo estoy de acuerdo que uno puede jalar para su saco cuando un juzgado o un profesional en salud mental o emocional ha dicho si este señor es tóxico o esta señora es tóxica. Pero si nace de venganza o resentimientos, yo creo que hace más daño eso que el divorcio en sí mismo. Claro, y es que el que sea un mal esposo o una mala esposa no significa que sea un mal papá o una mala mamá, por llamarlo de alguna forma. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado porque a veces estos comportamientos lo podemos empezar a notar en nuestros hijos y tenemos que acudir de inmediato. Y, por ejemplo, si yo veo en una relación donde mi expareja viene y me insulta frente a mi hijo, él también puede estar empezando a tragarse estas cositas, ¿verdad? Claro. Entonces tenemos que tener como nota de esas cosas que pueden estar ocurriendo para achacarlas de una vez y saber que si es el que está tratando mal a la pareja, el que está sufriendo las consecuencias es el chico, ¿verdad? Y muchas veces pensamos, ¿verdad?, que esas consecuencias no se dan y que los chiquitos las superan, que los chiquitos eso lo olvidan, pero no, efectivamente sí existe una consecuencia que se logra notar claramente en ese momento y más aún ya cuando ese chiquito o esa chiquita llega a ser una persona adulta, en sus vínculos con nuevas parejas, en sus relaciones sociales en general, en su seguridad como persona, como personita y ya una persona adulta. Y es que para esto que se da, como vos le dijiste, ¿verdad? Lavado cerebro, otros dicen el coco wash y este tipo de cosas, que es transformar la conciencia del niño, dice, tiene que dar por medio de una manipulación, ¿verdad? Tiene que haber mentiras, inclusive hay papás que asustan, y pongo un ejemplo, si no haces esto, no vas a volver a ver a tu papá, o yo lo voy a acusar, o viceversa, ¿verdad? Si le cuentas a tu mamá que yo te dije esto, voy a acusar a tu mamá que te quiten la custodia, no sé, ¿verdad? Hay muchas cosas y los niños en su inocencia empiezan a tragarse esas cosas y es donde empezamos a tener las consecuencias de esa transformación de conciencia. Hay tal vez un elemento, Susi, que creo que es importante, o sea, ¿cómo hago
¿verdad? Para no caer y no poner a nuestros hijos, ¿verdad? Porque es que en un divorcio, en una separación siempre habrá un nuestro. Sí. Nunca vamos a dejar de ser un nosotros. Sí, claro. Cuando hay hijos siempre, ¿verdad? En lo financiero, en la coordinación y demás. Pero entonces, ok, ¿cómo hago yo para administrar como mujer o como hombre un sentimiento de rechazo o de enojo el que sea para con mis hijos, que mis hijos no se den cuenta? Totalmente. Ahí es lo que tenemos que ver cómo buscamos una ayuda, ¿verdad? Más bien una ayuda extra en la cual si yo ni siquiera puedo tener una comunicación cordial con esa expareja mía, la última persona que debe ayudarnos ahí es nuestros hijos. No podemos meterlo en ese triángulo y ser él o ella el intermediario de los mensajes, porque se da muchísimo, ¿verdad? Hay chiquitos que dicen, es que papi dice que vos tal cosa, no, es que mami dice que vos la otra. Y termina él cargando y conociendo temas que ni siquiera debiera conocer, como por ejemplo la pensión, qué día me puedes ver o qué día no si me pagó puedes la ver. escuela o no pagó la escuela, Exacto, que se dan casos. que se da muchísimo. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado y pienso que lo más recomendable es que si efectivamente no se puede tener una comunicación cordial entre mi expareja, pues existe un abogado o existe otra persona que sea neutra que me ayude a poder tener una comunicación, pero la última persona que debería ayudar ahí son los niños. Sí, y creo que tal vez es importante que dejemos claro, Iva, qué triste, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son las consecuencias de yo quiero ver a mi papá, extraño a mi papá, pero mi mamá no me deja? O sea, o mi mamá no me dice que no, pero tampoco me dice que sí. Y utilizamos expresiones como esta. No, tranquilo, anda con tu papá. Yo aquí me quedo aburrida. O al revés, ¿verdad? Cuando yo soy papá y empiezo a decirle a mis hijos, ¿verdad que es más divertido estar conmigo que estar con mami? Porque la alienación no necesariamente tiene un contenido explícito verbal negativo. Correcto. No, es una manipulación muy inconsciente, ¿verdad? Y muy interna. Inclusive cuando se da uno cuenta a veces de los casos, ya es porque realmente se está dando a grandes niveles. Y tenemos, claro, tenemos trastornos de ansiedad, podemos tener trastornos ya en la parte emocional y de dependencia. Entonces ese niño no se quiere separar de la mamá o de la abuela o del papá, llora porque no quiere ir a la escuela, se vomita del susto cuando va a la escuela y hay estas separaciones, trastornos del sueño, trastornos conductuales, ¿verdad? Y ya cuando estamos teniendo todas estas situaciones, ya estamos hablando de consecuencias de esta relación disfuncional entre mamá y papá. Y es que también hay que tener claro que generalmente se da en divorcios conflictivos, pero a veces se da en matrimonios, también en malos matrimonios, ¿verdad? Donde hay una disputa entre la madre y el padre, y la madre de alguna forma, para vengarse del padre, perdón, agarra a su hijo. Sí. Rápidamente, yo creo que también hay otro tema, Susi, aquí interesante, y es que detrás de alienar al padre o a la madre, también estamos alienando al tío, al primo, al abuelo, a la familia, a la familia del padre o la madre con el que no fluye la relación. Claro, porque muchas veces pues yo me separo y mi familia, mis personas cercanas están escuchando mi versión. Y finalmente, ¿verdad? Un matrimonio es de dos, somos dos personas y somos los dos que fallamos de alguna u otra manera. Todos, ¿verdad? Tanto él como yo tomamos parte en el asunto. Entonces termino como dice Rafa, ¿verdad? Alienando no solamente a mis hijos, sino también a mis papás, a mis hermanos y obviamente la otra persona es, ¿verdad? Queda como lo peor. Yo creo que es que recordemos, y esto tiene que quedar muy, muy claro, es un derecho del niño o de la niña, del adolescente, de la adolescente, una relación con su tío, con su exsuegra, con su excuñada. ¿Por qué? Porque son relaciones de ellos, no son relaciones nuestras. Sí. Y si estamos frente a un síndrome de alienación parental, ¿verdad? Que es conocido como el SAP, definitivamente es necesario buscar ayuda. Se sabe que este síndrome es un abuso, es un maltrato infantil y el que va a sufrir las consecuencias al final es el niño para toda la vida. Entonces, sí es importante, si estamos frente a un caso de estos, buscar ayuda profesional, buscar mediadores, como estaba hablando Su un poco, y darse cuenta que uno cuando está alienando o es alienado o
está alienando, el que está sufriendo es el hijo. Al fin y al cabo ya vos rompiste esa relación y el hijo siempre va a ser tuyo. Y lo que estás buscando más bien es que el niño carga sus consecuencias para toda la vida. Entonces sí, tratar de buscar ayuda, frenar, ¿verdad? No discutir en frente de la pareja. Si yo realmente estoy muy resentida con mi pareja, tratar de buscar ayuda profesional para no decir mis resentimientos con el hijo, ¿verdad? Entonces, tener presente que el que sufre es mucho el niño. Y tal vez podemos enfatizar, porque el tiempo nos empieza a ganar un poquitito, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta que mi hijo está frente a un cuadro emocional complejo por esta situación? Claro, ahí es donde obviamente vemos, como decía Iva ahora al inicio, situaciones de ansiedad, no está durmiendo bien, la parte conductual cambia muchísimo. Conductual, podemos ver diferentes comportamientos también en la escuela, ¿verdad? Bajo rendimiento académico, malas relaciones sociales. En realidad pueden haber muchos factores que uno puede ir determinando este tipo de síndrome, a los cuales cualquier cambio en general en nuestro niño o niña ya es de prestar atención de por sí. Y yo creo que el tema es difícil. Digamos que usted tiene razón. Había que separarse, había que divorciarse, pero sus hijos no. Y yo creo que esto es un acto de madurez. Así que ojalá que estas notas les sirvan. Iva, muchísimas gracias. Encantada. Susi. Un placer, Rafa. Y recuerden que ustedes pueden seguirnos a través de la plataforma digital de saludcr.tv, el canal 5. El canal de la Fundación CEDI está pensado para desarrollar programas de educación emocional. Síganos también a través de nuestra página en Facebook, Fundación CEDI Costa Rica.